Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Vamos a continuar con el repaso. Y ayer nos quedamos en encontrar la relación entre las tres variables macroscópicas que ya hemos descrito, ¿no? Que es el flujo, número de vehículos entre la unidad de tiempo, número de vehículos que pasan por una sección transversal. Entonces, bueno, ahí viene como n entre t. T es el periodo de tiempo y n es el número de vehículos, ¿no? Aquí lo relevante son los vehículos por hora. Normalmente en esa unidad se miden. Ahí está expresado como si estuviera escrito, pero es importante las unidades, ¿no? Es vehículos entre hora. Y en la teoría macroscópica se expresa en vehículos particulares por hora, ¿sí? Se tienen que convertir. La concentración es el número de vehículos en la longitud de la vía, ¿no? Entonces, igual, el número de vehículos entre distancias, son vehículos por kilómetro. Y luego tenemos la velocidad promedio, que es el número de la distancia recorrida entre el tiempo, ¿no? Como es un conjunto de vehículos, se saca el promedio, ¿no? De esos vehículos. Y al final de cuentas, en los videos viene demostrado cómo llegamos a esta relación fundamental que está aquí, que es el flujo es igual a la velocidad media, aquí le falta una barra, por la concentración. Sí, esa es la fórmula que se tiene que aprender. Y si no se la quieren aprender, por lo menos deben saber qué son esas tres variables y con un análisis dimensional encuentran la relación entre esas tres variables. Es una forma práctica de hacerlo, ¿no? Entonces, si el flujo se mide en vehículos por hora y la velocidad se mide en vehículos, en kilómetros por hora y la concentración en vehículos por kilómetro, hacen el despeje dimensional y les va a quedar vehículos por hora. Si hacen alguna relación distinta, pues no les va a quedar vehículos por hora, ¿no? Esa es una forma, si no se lo quieren memorizar, por lo menos, cómo pueden comprobar que están usando la relación directa. Y este se llama el diagrama fundamental del tránsito en la teoría macroscópica. ¿Y qué nos dice? Pues cómo cambia el flujo en función de la densidad. ¿Sí? Entonces, si analizamos esta primera curva, que luego veremos y comprobaremos si esa curva se forma o no, con datos que les voy a proporcionar, que será parte de una de las actividades a realizar. Este diagrama lo que nos muestra es los dos regímenes de circulación, que son el régimen fluido y el régimen congestionado, ¿no? ¿En qué momento se separan? Cuando lleguemos al óptimo. ¿Y cuál es el óptimo? La densidad óptima, perdón, es aquella en la que llegamos a la capacidad o al flujo máximo, ¿no? Ustedes saben que un óptimo pues tiene que ver con un máximo, ¿no? Entonces, en esta función, si tenemos esta función que ustedes ven que es monótona, es decir, solamente tiene un máximo, al menos en el tramo que estamos viendo, entonces se trata de encontrar las coordenadas de ese punto singular. Olvídense de la ingeniería de tránsito, si esto fuera una especie de parábola o cualquier otra función y que se representa por la línea azul que va cambiando, entonces solo tiene una solución, en la cual la derivada es igual a cero, ¿no? Que ese es un punto singular. Un punto singular puede ser un máximo, un mínimo o ¿cómo se llama? Un punto en donde cambien de sentido
la pendiente de la curva, ¿no? Se llaman puntos de inflexión. Bueno, eso se supone que lo vieron en geometría analítica. Así que bueno, para cuando nosotros sacamos la derivada de una función y la igualamos a 0, lo que estamos haciendo es encontrar en qué momento la pendiente de esa función es 0, es decir, es horizontal, ¿no? Y entonces cuando es igual a 0, se supone que ahí es un máximo, ¿no? Y esa es la forma en que encontramos o resolvemos un problema de optimización. Dada una función que tiene una serie de restricciones, nosotros queremos saber cuál es el valor de los insumos para obtener el máximo resultado. Entonces, para sacar el máximo, derivamos, igualamos, sacamos la primera derivada, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación, ¿no? Entonces, lo mismo es aquí. Si nosotros deriváramos esta función, encontraríamos este máximo. Y en este máximo, lo que representa en términos de una vialidad es la capacidad de esa vialidad. Les decía yo que los problemas de congestión tienen que ver con la capacidad que tienen las vías. Si las vías fueran infinitas en términos de capacidad, pues no tendríamos los problemas de congestión que tenemos, ¿no? Si los materiales con los que construimos las casas no tuvieran una resistencia máxima, entonces pues no habría problemas en el diseño. Pónganle cualquier cosa y de cualquier tamaño, de todas maneras no se va a caer, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de los elementos que diseñamos tienen una capacidad, llámenle capacidad de carga, el límite de fluencia, lo que ustedes quieran, tiene una capacidad. Y en las carreteras también tiene una capacidad. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Entonces no podemos meter más vehículos de los que puede soportar esa vía, porque entonces se forman filas. Hagan de cuenta que en el tema de hidráulica, por decir algo que ustedes conocen mejor, si ustedes tienen un recipiente, una cubeta de 20 litros y lo rellenan de agua, pues solo pueden transportar 20 litros, ¿no? Porque si le echan más, se va a derramar. ¿Sí? Entonces, esa es la capacidad, es el valor máximo que puede soportar algún elemento, ya sea de carga, de transporte, lo que ustedes quieran. Entonces, ese elemento, déjenme ver que ya se me movió aquí esto. ¿Qué? Entonces, esta es la manera que nosotros, mediante la cual nosotros conocemos la capacidad de las infraestructuras. Tendríamos que conocer cómo se comporta en función de diferentes valores de densidad, ¿sí? Y tendríamos que tener una infraestructura que pase por un periodo no congestionado y un periodo congestionado para poder construir esta curva. ¿Qué es lo que tenemos en la vida práctica? Pues que en muchos casos, sobre todo en las carreteras, pues difícilmente vamos a llegar a conocer esta parte, ¿no? La parte congestionada, ¿sí? Salvo casos particulares. Y las características o las capacidades de las vías dependen de una serie de elementos que iremos viendo en el manual de capacidad, pero que básicamente es la geometría, el número de carriles, el ancho de los carriles, la visibilidad, los acotamientos, etcétera. Y todos esos factores influyen a que puedan pasar más vehículos en un tipo de carretera que en otra. ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad de una vía puede variar y puede ser muy distinta, depende de las condiciones de trazo y hay una serie de factores más o menos conocidos con los cuales se puede determinar cuál es la afectación sobre la capacidad. Entonces, este diagrama fundamental nos dice cómo cambia la densidad en función del número de vehículos que circulen con un punto crítico que es la capacidad de la vía, que es este que está acá, ¿no? Ahora, ese punto crítico es el que permite separar el régimen no congestionado o fluido del régimen congestionado. Un régimen no congestionado o fluido quiere decir que no hemos alcanzado la capacidad, es decir, estamos en el primer tramo de esta curva, en el tramo, digamos, izquierdo del origen hacia el punto óptimo, esa es la concentración óptima,
Y a partir de ese punto ya estaríamos llegando a la capacidad, se empezarían a formar filas y entonces tendríamos el régimen congestionado, ¿no? Entonces, si analizamos el comportamiento del régimen fluido, nosotros vamos a ver que a medida que aumenta la densidad, aumenta el flujo, aumenta la densidad, ¿no? Como ustedes pueden ver en la línea verde, ¿no? Más o menos, no es exactamente, pero podríamos decir que así como los materiales y el acero en particular, tiene un comportamiento elástico, si le ponen una carga, pues en esa proporción se deforma, y luego va a llegar un punto del límite en donde pasa del régimen elástico al plástico, ¿no? Entonces cambia su pendiente y tenemos un comportamiento un poco raro. Tenemos incluso la parte de histéresis, que es en los materiales cuando aplicas una carga no se deforma de manera proporcional durante la carga y la descarga, ¿no? Si tú le aplicas pasando el régimen elástico, le empiezas a aplicar una carga hasta llevarlo a un cierto nivel de fluencia y luego le vas quitando la carga, las deformaciones van a ser distintas en el proceso de carga que de descarga. Y entonces aquí se va a formar una especie de aro, que es lo que se llama histéresis, ¿no? De los materiales. Este fenómeno de histéresis también se presenta en las carreteras en el límite de la capacidad. Entonces, la manera en que se carga una vía o la velocidad con que se carga de vehículos no va a ser la misma con la que se descarga, ¿sí? Entonces, hay un cambio ahí, entonces esta trayectoria no necesariamente es así como aquí la vemos, sino que se forman estos fenómenos, ¿no? Estos aros. Sí, pasando esa situación cuando suceden algunos eventos que ahora les voy a comentar, entonces podríamos tener este comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, regresamos aquí. En la medida que aumenta el flujo, aumenta la densidad. Es el tramo verde y después esto ya no es lineal. Entonces, vemos que cuando aumentamos el flujo, va aumentando la densidad, pero no de manera proporcional, ¿no? Hasta llegar al punto máximo. Ahí en ese momento tenemos la concentración óptima y a partir de ese punto que hemos alcanzado la capacidad, lo que debe de suceder es que aumenta la densidad en la vía, pero no necesariamente aumenta el flujo. ¿Por qué aumenta la densidad? Porque se empiezan a formar filas de espera de vehículos que están intentando cruzar por la vía, pero debido a la capacidad no pueden y debido a que hay otros vehículos que están tratándose de mover dentro del flujo vehicular, entonces sus tiempos de reacción no van a ser exactamente los mismos y esto va a tener afectaciones sobre el número de vehículos que pueden circular, ¿no? No pueden pasar todos los vehículos. Ustedes cuando ven, por ejemplo, estas obras que hacen luego en el periférico, en algún lugar, que cierran un carril, ustedes van a ver si son dos carriles, cierran uno. Entonces todos los vehículos se van a tratar de alinear en el carril donde pueden pasar, pero siempre hay personas que no dejan pasar a otras o están viendo que ya se adelantó o ya se trató de introducir y pues se atraviesan y entonces bloquean el paso del otro vehículo y el de ellos mismos, y entonces se genera ahí una turbulencia que hace que nadie se mueva. Y entonces si nadie se mueve durante un cierto tiempo, pues la velocidad promedio tiende a decrecer. Habrá algunos que sí estén pasando, pero habrá otros que estarán ahí forcejeando a ver quién de ellos pasa, ¿no? Y entonces ahí se genera un problema. Y este es un tema interesante para aquellos que estén interesados en hacer tesis o investigar este tema. Esto es un problema de decir, bueno, ¿en dónde tenemos que poner la señalización de un cierre de una vía para evitar que esos problemas se generen? Entonces ustedes tienen el caso extremo en donde que generalmente pasa en México, no hay ninguna señalización previa, de repente llegas al punto y pum, te cortan la calle. Y hay una barrera y no puedes pasar y te fastidias, ¿no? Entonces,
Los vehículos vienen formados en dos carriles y entonces al que le bloqueas el paso, pues va a tender a meterse en el carril de la derecha, por ejemplo, para poder entrar al carril donde se puede circular o de la izquierda. No importa, más bien del carril donde no puede circular al que sí puede circular. Y entonces esa turbulencia se genera de una manera más drástica, ¿no? Si tú lo encuentras de repente, pum, ya tienes enfrente el cierre de la calle. A que tú tengas un conjunto de señalizaciones desde cierta distancia y ya vas canalizando a los vehículos cuando van empezando a reducir su velocidad y cada uno de ellos se va incorporando, ¿no? De manera progresiva y no de manera violenta si le pones la señalización en sus narices, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema a resolver. Ahora que cada vez que paso por ahí veo ese horror, pues digo, bueno, este es un tema que creo que nadie ha tratado de resolver y decirle a estas gentes, oye, hay una manera óptima de poner la señalización para no afectar tanto a los vehículos, ¿no? Esta tarde ya ven ahí las filas de 300, 400 metros, porque los señores que están cortando las ramitas que están ahí en la parte central del periférico, pues bueno, van a su ritmo y van a pues lo que se les ocurre, ¿no? Un día cortan una ramita, al otro día cambian un foco y llevan así 3 meses, ¿no? Al otro día le ponen ahí un pegamento al puente en la parte de las juntas y así se la llevan, ¿no? O sea, imagínense cuánto tiempo y productividad se pierde en estas aberraciones de intervención que hace la autoridad, ¿no? Porque esos claramente no son personas que tengan el mínimo de capacidad, ¿no? Para poder decir, bueno, si estás viendo que se generan problemas, pues estoy de acuerdo que seas un ignorante, ¿no? Y el primer día no sepas nada y entonces no sabías que eso iba a pasar. Voy concediendo, ¿no? Que hasta la ignorancia se pudiera aceptar, ¿no? Pero llevas 3 meses y no has podido resolver ese problema. O sea, es que de plano no te importa la afectación que generes a los demás, a todo mundo, ¿no? Todo por cortar 4 ramas y poner 2 lámparas, ¿no? En fin, así estamos. Y este es México, ¿no? Entonces, les decía, hay una manera, cuando reducimos la capacidad, hacemos este tipo de obras de mantenimiento, reparamos la vía y demás. Cuando ponemos un cono, lo que estamos haciendo es quitándole el espacio, aunque sea, si el carril mide 380, si le quitamos 50, ya estrechamos la vía y eso va a generar un problema en la operación normal de esa vía, ¿no? Entonces, aunque los vehículos pasen, al ver un obstáculo van a frenar, van a disminuir su velocidad y eso va a tender a generar filas hacia atrás, ¿no? Entonces, esos efectos de reducción de la capacidad se van a reflejar aquí en el comportamiento de esta línea y de la capacidad que si llegan más vehículos de los que la capacidad de la vía permite pasar, pues van a tener que esperarse a cruzar, ¿no? ¿Y cuál es la capacidad? La capacidad normalmente una vía de toda la vía pues se define como en el tramo más desfavorable de todo el trazo. Entonces tú pudieras tener 3 carriles en todo el recorrido de tu carretera, pero hay un tramo de 100 metros en donde lo reduces a 2, por lo que tú quieras. Y hay casos en esta autopista México-Puebla que genera un montón de ingresos, pero no son capaces de hacerla homogénea. Entonces hay tramos que trae 3 carriles y hay tramos que trae 2, ¿no? Y ustedes ven en los puentes. Generalmente tenemos esa situación o en algunas partes del recorrido si ponen atención. Entonces la capacidad de la vía se mide en ese tramo, la capacidad crítica, no es lo de 3 carriles, es la de 2, que es ahí donde genera un estrechamiento y es ahí donde va a generar problemas de congestión. Entonces, si tú tienes la capacidad de 2 carriles, que vamos a decir son 2,000 vehículos por hora, pero en ese tramo llegan 4,000 vehículos, entonces seguramente se va a formar un problema ahí de exceso de vehículos que van a tratar de pasar por esa sección y entonces van a empezar a formar filas y conforme se formen las filas se aumenta la densidad, el número de vehículos por kilómetro
y empieza a disminuir el flujo vehicular, ¿no? Es decir, el flujo vehicular, en medida por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si esos 4,000 vehículos necesitan pasar en esos 2,000, en esos dos carriles que permite pasar 2,000 vehículos por hora, entonces en una hora se habrían acumulado 2,000 vehículos, ¿no? Que van a hacer una fila no sé de qué longitud. Entonces, todos esos 2,000 vehículos que pasaron, bueno, pues van a pasar a una cierta velocidad, y todos los demás que están parados, su velocidad es 0, ¿no? O todos los demás que quieren pasar, no van a ser contabilizados en el punto donde termine esa sección recortada. Y entonces el flujo, que llegaron 4,000, no van a poder pasar 4,000, van a poder pasar muchos menos que 4,000, ¿no? Sí, entonces, en la medida que se incrementan los que están esperando pasar, se incrementa la densidad, y en la medida que se aumenta la densidad, en promedio o en general, pues menos vehículos van a pasar por unidad de tiempo, y esto empieza a disminuir, ¿no? Al punto tal que todos prácticamente están detenidos. En ese momento, cuando todos están detenidos, pues se tiene la densidad máxima, pero nadie puede pasar, ¿no? Todos están parados, ¿sí? Otro lugar donde pueden ver este fenómeno es en las casetas de cobro. Vean las casetas de cobro, no vayan tan lejos. Aquí nada más la de, ¿cómo se llama? Mosó, creo, que es la primera saliendo hacia Veracruz, o esta de, ahí, ¿cómo se llama? La de San Martín, ¿no? Vean ahí cómo se forman unas terribles filas en ciertas horas del día, porque la capacidad, que es de 1,000 vehículos por hora, por decir algo, pues se restringe a 50 vehículos por hora, porque tienes ahí las casetas. Entonces, como solamente pueden pasar 50 y quieren pasar 800, pues tienen que hacer la fila, y se forman esas enormes filas que ustedes han visto, y que seguramente si alguien salió en el puente habrá visto que se forman esas filas terribles, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí todo el mundo está detenido y estamos en este punto que está en rojo. Así que, importante retener el régimen fluido y el régimen congestionado. Entonces, si yo les digo, supongamos que este flujo máximo es para un carril y esto representa un carril, y tenemos 1,500 vehículos por hora. Esa es la capacidad máxima, ¿no? Pregunta, si es que ustedes están entendiendo, ¿cuál sería la densidad a un flujo de 750 vehículos por hora? Siguiendo esa misma gráfica. ¿Cuál es la respuesta que me tendrían que dar? Dígame cuál es la densidad a 750 vehículos por hora. Vehículos particulares por hora. ¿Quién me la dice? ¿No hay nadie? Sí, pero en la densidad, ¿te preguntando la densidad? Sí, en esta gráfica solo vemos el flujo y la densidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El eje vertical es flujo y el eje horizontal es densidad. La pregunta es, ¿cuál sería la densidad cuando el flujo es 750 vehículos por hora? No sé dónde está el 700 en la vertical. ¿No se ve el 700 o qué dice? Ajá, ¿por qué altura está el 700?
Si el máximo es 1500, que se lo acabo de decir, el 750 pues es la mitad, ¿no? Más o menos. Entonces tendría dos densidades. Es correcto. Esa es la respuesta correcta. Entonces ustedes me tienen que decir, para darle la densidad, dígame en qué régimen estamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, y es que esto, si ustedes lo proyectan, tiene y siguen la línea azul, pues tiene dos respuestas, ¿no? Cruza aquí y cruza por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, depende, si estamos hablando de régimen fluido, entonces estaría en la proyección de 750 y la línea azul, más o menos por acá. Ahí no se ve el cursor, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos una densidad baja, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hay 750 vehículos por hora, la densidad es baja siempre y cuando estemos en el régimen fluido, ¿no? Entonces, ahí si esto estuviera a más o menos a escala, pues podríamos decir que es K óptimo, que está aquí señalado, que es esta distancia de acá hasta acá, pues más o menos a 1/3, ¿no? 1/3 de la concentración óptima sería la respuesta en el régimen fluido. Y si esto lo proyectamos hacia acá, si se trata del régimen congestionado, entonces estaríamos como cerca de dos veces la concentración óptima o cerca de la densidad de saturación, vamos a decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Por acá. ¿Sí? ¿De Sí, acuerdo? sí, sí. Bueno, entonces, ojo con eso porque hay dos respuestas. ¿Sí? Entonces, si estamos en el régimen fluido, es decir, no hemos alcanzado la capacidad, vamos a tener una densidad baja, pero si estamos en el régimen congestionado, podríamos tener una concentración muy alta, ¿no? Cerca del máximo, del límite. Ahora bien, en el régimen fluido se tiene lo que se llama la movilidad recurrente o la congestión recurrente, también se le llama. ¿Y cuál es la congestión recurrente? Pues la que ocurre todos los días, ¿no? Recurrir significa, o recurrente más bien, significa que acontece de manera regular. Y todos los días nosotros sabemos que de 7 a 9 de la mañana, pues ir al periférico, pues te vas a tardar porque hay mucha gente ahí, ¿no? Pero si tú vas a las 11, seguramente no vas a encontrar tanta gente. ¿De acuerdo? Entonces, todos los días sabes que eso pasa, ¿no? Entonces, todos los días, de manera recurrente, va a suceder este fenómeno, ¿no? Que se va a cargar la vía y vamos a estar cerca de la capacidad a ciertas horas. ¿De acuerdo? Sí, entonces ahí esto cuando funciona todo adecuadamente. O en el otro caso, en el de la autopista México-Puebla en dirección hacia el DF, ustedes saben que en un día festivo, el inicio del día festivo, seguramente si es un puente, seguramente el viernes en la tarde y el sábado en la mañana van a tener unas filotas para pasar la caseta. Y entonces ustedes saben que eso sucede y pueden anticipar su viaje, ¿no? Saben que eso va a pasar. O si van hacia el DF por la autopista, saben que a las 7, 9 de la mañana siempre hay unas filas terribles ahí para cruzar, ¿no? Entonces esto pasa siempre, ¿no? Esa es la recurrente. La no recurrente es lo contrario, lo que no sucede de manera cotidiana. Que por ejemplo, esta gente que les acabo de decir, estos irracionales, que cierran la vialidad sin avisarte, porque tú si de repente vas manejando y te aparece el problema, ¿no? Entonces, ellos redujeron la capacidad por la razón que quieran y entonces eso generaron ese problema de las filas, porque ese problema no había existido hace 3 meses, sino fueron estos señores cuando empezaron a darle mantenimiento que generaron este caos, ¿no? Porque redujeron la capacidad. Entonces, eso no es recurrente, eso tiene que ver con, o se llama congestión no recurrente.
Y tiene que ver con eventos como estos de mantenimiento, con eventos como los accidentes, hace rato también en el sentido, en el periférico, en el sentido hacia Angelópolis, 14 hacia Angelópolis, hubo un accidente y pues bueno, el accidente pues hace que los vehículos no se puedan mover, se tienen que dejar ahí porque tienen que haber un peritaje y demás. Si hay accidente, heridos y todo, pues un poco peor, ¿no? Entonces eso no se puede mover durante cierto tiempo y eso obstruye un carril y limita la capacidad y entonces se forman filas, ¿no? Ese es otro. Otra situación que sucede es la noche, por ejemplo, aunque es un tema recurrente, pues generalmente si hay una sección donde prácticamente no se vea nada, o esté muy oscura, pues eso genera algún problema, ¿no? Como este tema de la iluminación, la gente baja su velocidad y va con más precaución, ¿no? Otro es el tema de las lluvias, ¿no? De repente se forman charcos, el agua atraviesa de lado a lado, entonces es peligroso para ir a velocidades altas, entonces la gente le baja la velocidad y eso genera una restricción en la capacidad también, porque los vehículos no van a la velocidad máxima, ¿no? No pueden ir a la velocidad máxima, tienen que ir a menos velocidad cuando graniza, en fin, cuando hay eventos meteorológicos que afectan las condiciones de circulación, también se presenta la congestión no recurrente y vamos a ver esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En temas de planeación, no vamos a prever este asunto, ¿no? De estos irresponsables que agarran y cierran la calle y entonces, pues tenemos que prever. Pues no lo vamos a hacer porque no tenemos manera de saber lo que van a contratar a este tipo de empresas y tampoco tenemos manera de poderlo ubicar en el tiempo, ¿no? Cuántas veces va a suceder y demás. Así que esa parte, digamos, estocástica del problema en temas de planeación la ignoramos y solamente vamos a trabajar con el régimen no congestionado, ¿no? ¿De acuerdo? A menos de que pase esto como las casetas, ¿no? Entonces ahí podríamos tener en consideración esa situación, ¿de acuerdo? Pero generalmente cuando analizamos régimen fluido es este tramo el que vamos a analizar para planeación. Esto es ingeniería de transporte, ingeniería de tránsito, planeación, y esto es más ingeniería de tránsito, ¿no? Resolver las eventualidades o condiciones críticas específicas de circulación. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente vamos a trabajar con esta parte y cuando veamos el manual de capacidad vamos a ver que solamente se va a trabajar con este segmento. ¿De acuerdo? Para tenerlo presente. Ahora, nosotros aquí en esta gráfica tenemos representado el flujo y la densidad, es decir, el Q y el K, ¿no? La concentración también se llama. Entonces, la otra variable que nos hace falta para poder entender qué pasa aquí es la velocidad. ¿Sí? Tenemos en un eje el flujo y en el otro la densidad. ¿Y dónde está la velocidad? ¿Quién me dice en dónde está aquí la velocidad en esta gráfica? A través de esta fórmula la podemos determinar. ¿A qué es igual la velocidad? Distancia sobre tiempo. No, en esa fórmula. ¿Qué dice la fórmula? ¿A qué es igual velocidad ahí? Esta relación está explicada en el video cómo llegamos ahí. Y es una de las pocas cosas que deben de memorizar o tener presentes en este curso, ¿no? Flujo es igual a la velocidad media por la concentración. Eso es lo que tienen que aprenderse o saber como mínimo en este curso, ¿no? O sea, pocas cosas les voy a pedir es que se memoricen o que se aprendan. Esta es una de ellas. ¿Sí? Entonces, dado que ustedes saben y está demostrado en los videos que flujo es igual a la velocidad por la concentración, entonces, ¿a qué es igual la velocidad? Según esa fórmula. Al flujo sobre la concentración.
al flujo entre la concentración, ¿no? Entonces, si nosotros representamos cualquier punto, vamos a decir el óptimo, aquí, nosotros vamos a tener en ese punto las coordenadas de una densidad determinada, que va a ser KO, y un flujo que es el flujo máximo, ¿sí? Entonces, si ya conocemos los dos puntos de la coordenada, entonces, ¿cómo podemos representar la velocidad sabiendo que la velocidad es igual al flujo entre la concentración? ¿Qué es lo que me resulta gráficamente? Quedan líneas, ¿no? O pendientes. Quedan pendientes, ¿no? Que es esta línea negra que ustedes ven. ¿Y por qué queda esta línea? Porque nos acaban de decir que es el flujo, es decir, Q máxima, que es esta línea punteada, entre la concentración, que sería KO, que es esta línea hasta el punto rojo, ¿no? Y esto, si nosotros dividimos cateto opuesto, que es Qmax, entre cateto adyacente, ¿qué es lo que obtenemos? La tangente, ¿no? Que no es otra cosa más que esta pendiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Esto es un triángulo, ¿no? Sí, Inge. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta pendiente? Pues es cateto opuesto, que en este caso es Qmax, entre cateto adyacente, que es la concentración óptima, ¿no? Este tramo. Y si hacemos esa división, pues al final la concentración es esta pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos representa en términos generales, o cómo se representa en términos generales la concentración? Pues va a ser la proyección o la pendiente de las líneas que unen a cada uno de los puntos que nosotros querramos evaluar. Si queremos evaluar este punto de aquí, pues sería la línea con origen, digo, que inicia en el origen, es decir, su intercepto es 0, tiene una pendiente y que es igual a, pues, a lo que resulte en esta relación, ¿no? Entonces es una línea con pendiente en este punto. En este punto va a ser la línea con pendiente, etcétera, etcétera. Entonces, eso se vuelve una familia de secantes. Si nosotros vemos todo esta línea y esta otra línea, ¿no? Entonces corta a la función que describe el flujo y la concentración desde el origen, ¿no? Entonces todas las secantes desde el origen en esta relación flujo-concentración van a ser las velocidades medias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en este diagrama nosotros podemos representar estas tres variables. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tendrán sus nombres, ¿no? Aquí, esta se llama la velocidad óptima, porque es la que nos permite alcanzar la velocidad, la capacidad máxima de la vía, ¿no? En algunos casos, en ciudades donde hay problemas de congestión, lo que se recomienda es circular a una velocidad aproximadamente a la óptima, que puede ir entre 40 a 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Si nosotros vamos más rápido, más distancia debemos de tener entre un vehículo y otro, ¿no? Y si hay mucha distancia entre un vehículo y el otro, hay menos vehículos que puedan utilizar la vía, ¿no? Entonces, si voy muy rápido, necesito más distancia. Si voy más despacio, pues puedo ir más cerca de otro vehículo, ¿no? Entonces hay un óptimo, dependiendo de la cercanía en la que pueda estar con otro vehículo.
Y ese óptimo, pues es la capacidad que puede tener la vía. Así que por eso se llama, y bajo ese razonamiento, esta es la velocidad óptima, aquella que se cruza con el flujo máximo y la concentración óptima. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta acá tienen alguna consulta? Aunque todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, continuamos entonces. Les digo, si no han visto los videos, pues se quedarán con la cara de what, porque esto es un repaso, ¿no? Entonces, si no han visto los videos, pues se van a quedar con lagunas, ¿no? Inge, Sí. este, yo no he visto los videos, la verdad, pero no los he encontrado. No sé si tiene dos grupos y se los mandó a unos y otros no. O si no o no los he encontrado yo. Los mandé en el chat del grupo y es un archivo SWAY, tiene un vínculo. Entonces no van a encontrar los videos como tal, el video 1, video 2. Van a entrar a ese vínculo y les va a abrir el acceso a una presentación similar a la de PowerPoint, en donde vienen los vínculos a los videos que están en YouTube. Entonces, ahí viene el orden en que tienen que ver los videos y lo único que tienen que hacer es darle clic a cada uno de los enlaces, ¿no? Ok, es que no he visto el link que me bota esos videos, pero lo voy a volver a buscar. Disculpen que. ¿Los demás han visto o siguen aquí tratando de descifrar de qué estoy hablando? Yo sí, Inge, pero ayer usted estaba comentando que eran 5, pero bueno, nada más me aparecieron 3 porque los últimos 2 links nos redireccionan a, yo creo que una tarea, pero tampoco la deja abrir. Ah, déjeme ver. A ver, aquí está. Ahí está. Entonces, ahí en la comunicación del día 8 de marzo, les puse, dice, a partir del martes abordaremos de manera conjunta el curso de Ingeniería de Tránsito, bla, bla. Eso se los puse el 8 de marzo, Sí, pero nos sí, tomamos una semana más para más o menos alinear los avances de ambos grupos. Y por eso empezamos esta semana. Sí, pero desde el 8 de marzo tienen el enlace. Entonces, el enlace les abre esta cuestión, ¿no? Y entonces vamos a ponerle mostrar. Entonces, cuando les pone mostrar, bueno, se ven horribles las fotos, pero no es tanto las fotos, sino aquí donde dice introducción, ustedes le dan clic y dice, te voy a mandar a YouTube. Y le dice, ok, sí, mándame a YouTube. Y entonces aquí está el primer video. Entonces ustedes lo único que tienen que poner es que escucharlo, ¿no? Déjenme ver. Ah, bueno, lo tengo en silencio, pero ahí ustedes pueden ver todas las explicaciones que les estoy comentando, ¿no? El video 1, déjenme ver en dónde se quedó esta cosa. Sí ven la pantalla, ¿verdad? sí. Ok, ahí lo puse en pausa, nada más que como tengo 40 cosas abiertas. No sé en dónde está.
Pero bueno, lo voy a volver a ver y no pasa nada. Entonces, ahí siguen viendo la pantalla o ya no la ven. Sí, todavía. Ok, la parte B, el video B dice variables macroscópicas, lo mismo. La parte C, relaciones y diagramas de las variables macroscópicas. Y efectivamente, la parte D ya son los ejercicios que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente no son 5, son 3. Ahí me equivoqué. Pero ahí está explicado, ¿no? Lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Y hasta abajo, ¿en qué tiene un texto? Hasta abajo, hasta abajo. Sí, eso es parte de las tareas que les voy a explicar. Esto es un video que o un material que preparé para otro curso. Lo que voy a cambiar es la base de datos. El día de mañana les voy a explicar esa parte, ¿no? Así que lo interesante es nada más ver los 3 videos, ¿no? Lo que les pedí es vean los videos. Okay. Para que les sea más fácil seguir lo que estoy aquí explicando, ¿no? Entonces, si no lo ven, pues, o sea, yo estoy haciendo realmente un repaso de esas 3, de esos 3 videos que creo que cada uno dura una hora, ¿no? Y es más, no me estoy repitiendo, estoy utilizando otro material para explicarlo desde otra perspectiva, lo mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, a mí me aburre repetir lo mismo, así que hago otras cosas. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces, si no lo han visto, véanlo porque se van a ir perdiendo si no lo hacen, ¿no? ¿Qué es lo que podemos resaltar de la relación flujo de densidad? Primero, que tanto el flujo y la densidad varían tanto en el tiempo como en el espacio. Ya les expliqué que ese es un problema que vamos a tener siempre con los asuntos de transporte. ¿Qué particularidad tiene? Que cuando la densidad es 0, pues también el flujo va a ser 0, es decir, que no hay vehículos en la vía, estamos en el origen. Y en la parte no congestionada, pues cuando incrementa el flujo, incrementa la densidad o viceversa, ¿no? Entonces es lo que está mostrado ahí en forma de ecuaciones, ¿no? Cuando el flujo es igual a 0, pues la concentración es igual a 0. Cuando el flujo igual a 0, entonces puede ser que estemos en el origen o que hayamos alcanzado la capacidad crítica de la vía, ¿no? Que es este punto que está aquí en rojo, ¿no? Si dices, oye, no pasan vehículos, pues porque no hay nadie, o porque estamos a una hora de la madrugada o está cerrada esa carretera y pues nadie pasa, o es que todo el mundo está parado, entonces no pueden pasar, ¿no? Entonces yo no puedo contabilizar a nadie si todos están parados, ¿no? ¿Sí me explico? Y ha pasado cuando hay un accidente ahí en la autopista y se atraviesa uno de estos autobuses o vehículos de carga, queda atravesado en las 2 vías, pues está tapado, nadie pasa y entonces en la caseta pues están esperando a cobrar, pero nadie llega, ¿no? ¿Sí? Entonces en ese caso es porque todos están detenidos o simplemente porque son las 3 de la mañana y todo el mundo está durmiendo en su casa, ¿no? Pues ahí puedes esperar, no va a pasar nadie, ¿no? Esos son los 2 extremos cuando la concentración es 0. Bueno, aquí explica ese punto de la formación de filas, que aquí le llaman jam density, que es cuando todo el mundo está detenido, ¿no? Y es por esa razón que no pasa ningún vehículo. Y esto se alcanza, bueno, el otro punto particular es cuando tenemos el número máximo de vehículos que llega y alcanzamos pues la densidad crítica, ¿no? Bueno, esa es las características de la gráfica que acabamos de ver. Y luego tenemos
algunas relaciones que, bueno, también es una cuestión más geométrica, pero es lo mismo que les acabo de explicar, ¿no? En el punto 0, o muy cercano de 0, pues tenemos la velocidad, que es alta, y luego a medida que va aumentando la densidad, la pendiente, o sea, la velocidad va disminuyendo hasta el punto donde aquí la pendiente va a ser 0, ¿no? ¿Sí? Y de este lado la pendiente va a ser negativa, es decir, que hay un decrecimiento de la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que está explicado aquí, nada más de forma mucho más, más explícita, ¿no? Ahora, cierro la sesión comentando que hay algunas relaciones principales que nos permiten describir o calcular cuál es el flujo en función de la concentración. Estos modelos pues son básicos y se crearon hace muchos años cuando todavía no había cambiado el comportamiento en el uso de las autopistas o de las carreteras, ¿no? También, si bien se utilizan otro tipo de materiales ahora en la construcción de carreteras y vamos quizás más rápido, y también tenemos como más tolerancia y hemos aprendido a circular con más riesgo en las carreteras, ¿no? Entonces, eso hace que esta relación teórica que vemos aquí haya cambiado a lo largo de los años. Y por eso es que los manuales de capacidad se tienen que actualizar. Nosotros vamos a ver el manual del 2010, que es lo más reciente que hay. No sé si ya salió el 2020 por el tema de la pandemia, pero el 2010 es lo más reciente que hay. En la SST creo que se quedaron en el 80, 85, por allá. Y eso es lo que ellos usan, ¿no? Aquí en México. Entonces eso tiene tiempo que fue rebasado, ¿no? Pero bueno, como es la institución normativa, uno se encuentra en las de disyuntiva. Bueno, ¿qué uso? La historia, ese documento que utilizan ellos y que tienen ahí del 85, o lo reciente. Yo no me hago esa pregunta, yo hago lo reciente. Si no les gusta, bueno, pues pónganse a leer y modernicen sus procesos, ¿no? Entonces, pero esa es mi postura, ¿no? Ustedes no sé cuál sea cuando se enfrenten a esa situación, así que yo les voy a pedir hacer lo más reciente, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de historia del transporte, estamos hablando de ingeniería de transporte, ¿de acuerdo? Entonces, estos son dos modelos, nada más los dejo aquí como referencia, los voy a retomar mañana para poderlos explicar. Y básicamente los parámetros de este modelo son los que vimos en la gráfica inicial, que tiene la velocidad a flujo libre, que es UF, y KJ, que es la concentración crítica, ¿no? Si ustedes ven en ambos modelos, uno es lineal y el otro es cuadrático, es más o menos, digo, dependen de esos dos parámetros. Así que mañana vamos a ver estos modelos y vamos a ver las demás relaciones y los modelos que se pueden utilizar o que se usaban para poderlos representar, ¿no? Esto es únicamente para que tengan idea de cómo podemos calcular algunas de las variables que no tenemos, ¿no? Normalmente vamos a ver que en los estudios de transporte colectamos dos y la tercera la tenemos que calcular. Así que para eso son estas ecuaciones, ¿no? Para encontrar la variable que no conocemos y tener el panorama completo de cómo se comporta nuestra infraestructura. ¿Sale? ¿Alguna consulta que tengan? No, Inge. Solo de- Bueno, listo. Entonces, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana, Inge. Gracias, Inge, hasta mañana. Hasta mañana, bye.